Hola Ibertopianos, aquí estamos con la presentación de este SkyTeam. Es un juego específico de 2 jugadores para más de 12 años y de una duración de unos 20 minutos. Ojo, podemos perder antes. Ganar no, ganar vamos a necesitar 20 minutos, pero podemos perder antes de esos 20 minutos. Es un juego que trae de la mano la editorial Asmodee y que vendrá a España para el mes de septiembre. Nosotros tenemos que darle las gracias a Asmodee porque nos ha prestado la primera copia de este juego en castellano para que podamos hacer contenido y lo podáis ir conociendo. Vamos a tener 2 vídeos de este juego. Es este primero, que es el cómo se juega, y luego tenemos un segundo, o tendremos un segundo que estará etiquetado por aquí arriba, donde podréis conocer todos los módulos porque tiene muchas variantes. En este vídeo voy a explicar lo más básico del juego, la preparación básica, y lo más sencillito, un vuelo a Montreal. Súper sencillo, y a ver qué tal se nos da este SkyTeam. Vamos a ello. Este SkyTeam es un juego cooperativo donde vamos a tener que asumir los papeles de un equipo de pilotos encargados en hacer aterrizar un avión de pasajeros comercial en los aeropuertos, en este caso Montreal. Vamos a tener que comunicarnos a través de la radio con la torre de control. También vamos a tener que incorporarnos al tráfico aéreo donde hay más aviones esperando para aterrizar. También tendremos que ajustar nuestra altura, nuestra velocidad, nivelar el avión para que llegue plano hasta el suelo y desplegar diferentes cosas del avión como los flaps o las ruedas y el tren de aterrizaje para poder llegar a tierra. No os pongáis nerviosos y disfrutad del viaje. Lo primero que vamos a hacer será colocar el tablero de juego en el centro de la mesa entre los 2 jugadores. Lo ideal sería que los 2 jugadores jugasen enfrentados, es decir, en esta posición, para que uno al otro no se vean los dados. Por supuesto, también tendremos que familiarizarnos con el tablero, que tiene diferentes cosas que tenemos que saber más o menos sus nombres, que son la pantalla de posición actual, que indica cómo de lejos nos queda el aeropuerto, la pantalla de altitud actual, que obviamente nos indica la altitud y cuánto nos queda para tomar tierra. También tenemos 2 zonas de radio, 2 zonas para el jugador amarillo y una para el jugador azul, y un lugar donde vamos a colocar las fichas de repetición de tiradas, que a priori va a comenzar vacío. Además, tenemos un horizonte artificial que nos indica cómo de ladeado está el avión. También tenemos la zona de motores, que es esta de aquí. Tenemos la zona de frenos, que es la zona inferior, y por un lado tenemos los flaps y por el otro el tren de aterrizaje. Y por último tenemos una pequeña zona de concentración donde vamos a ir adquiriendo cafés para que piloto y copiloto puedan hacer bien sus funciones. La preparación es sencilla. Una vez que hemos colocado el tablero de juego, vamos a colocar estas 2 tarjetas por aquí. A priori, como ya os he dicho, va a ser una partida básica porque tenemos más tarjetas y podríamos ponerla en otro orden, pero vamos a colocar una partida fácil que tendremos 2 fichas de repetición de tirada y en esta ventana tendrá que estar el 6000. Y por aquí tenemos el viaje a Montreal-Trudeau, donde tenemos en esta vista las nubes y colocaremos encima tantos aviones como nos indique el lateral izquierdo de la propia tarjeta. Como ya he dicho, colocaremos el horizonte artificial de manera que el triángulo esté apuntando hacia el frente y colocaremos esta fichita azul entre el 4 y el 5 y esta fichita naranja entre el 8 y el 9. También colocaremos la ficha roja, que serán los frenos, por delante del 2. Y en todos los huequecitos donde nos quepan estas fichas pequeñas lo colocaremos de tal forma que se vea apagado, es decir, en la zona de la derecha. También comenzaremos con 3 cafés, pero ojo, no van dentro del tablero, sino fuera, cerquita, donde nos pille. Entregaremos una pantalla a cada uno de los jugadores teniendo en cuenta que el jugador azul será el piloto y el jugador naranja será el copiloto, siempre en este orden. Y le entregaremos a cada uno de los jugadores sus 4 dados. Quedan materiales en la caja que no vamos a utilizar en la partida básica, así que simplemente dejadlos ahí y en el próximo vídeo os explicaré para qué funcionan. Una vez que hemos visto esto, podemos comenzar a jugar. Hay una cosa que no he dicho de este juego, es un juego cooperativo. Los 2 vamos a trabajar para conseguir aterrizar el avión en la pista de aterrizaje.
Pero siendo un cooperativo no vamos a poder hablar de lo que tenemos y para ello tenemos las pantallas. En todo momento vamos a lanzar los dados de forma que no se nos vean, que el otro jugador no los vea y no vamos a poder hablar en ningún momento de nuestros dados. Sí que vamos a ver, como veréis ahora en el cómo se juega, sí que vamos a poder hablar de la estrategia a seguir, pero una vez que hayamos lanzado los dados no podemos comunicarnos de ninguna manera, no solo de los dados, sino de ninguna de las opciones que tenemos, teniendo en cuenta que tenemos una fase para ponernos de acuerdo en lo que creemos que hay que hacer. He abierto esta ayuda de juego, que a la vez es la pantalla del jugador azul o el piloto, para que podáis ver la zona interior y que sigáis un poco los pasos a la vez de mi explicación. La partida se va a jugar a lo largo de 7 rondas. Sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aunque no es del todo cierto. Cada ronda se va a dividir en 3 fases. La primera será la discusión de la estrategia y las tiradas de los dados. La segunda será la colocación de los dados y la tercera el final de la ronda. La fase importante y de acciones será la segunda, la de colocar los dados, pero como os he dicho antes, en esa fase no vamos a poder comunicarnos con nuestro compañero. Por tanto, la primera fase, la de la estrategia, es muy importante. En la primera fase, que será la de discusión de la estrategia y tiradas de los dados, los jugadores vamos a tener que intentar acordar una estrategia del juego al principio de la ronda. Vamos a intentar ver hacia dónde vamos a llevar nuestras tiradas, si podemos utilizar dados más grandes o más pequeños en algún lugar concreto, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros necesita una numeración específica, por ejemplo, para el tren de aterrizaje o para los flaps, pero sí podríamos decir, por ejemplo, que sería interesante quitar aviones de la fila de aterrizaje o que deberíamos equilibrar el avión. Obviamente la primera ronda está todo perfectísimo, pero luego ya pues las cosas se van complicando un poco. Pues deberíamos frenar un poco, sobre todo esta opción que es del piloto, o hay que hablar por radio para quitar aviones, ¿vale? Aquí es donde tenemos que decidir y todo esto lo podéis hablar siempre y cuando no hayáis tirado los dados. Una vez que hayamos definido la estrategia, los dos jugadores lanzarán sus dados y a partir de entonces no se podrá hablar. Si en esta fase tenemos alguna ficha de relanzamiento de dados, la cogeremos y la llevaremos a esta casilla de aquí. Tened en cuenta que en la primera ronda ganaremos una y después hasta los 2000 metros no vamos a ganar más. ¿Cómo funciona la ficha de repetición de tiradas? Si alguno de los dos jugadores decide usarla, lo indica, da igual cuántos dados les queden en ese momento, lo puede hacer en el inicio, lo puede hacer cuando ha gastado 2 dados y le quedan solo 2, da igual en qué momento lo haga y da igual qué jugador lo diga. En ese momento se gasta esta ficha, se retira de esa posición y el jugador que ha indicado que lo quiere utilizar relanzará tantos dados como quiera o tantos dados como tenga, da igual, y si tiene todos los dados podría no relanzar todos ellos. Y también el otro jugador debe decidir si quiere o no utilizar también ese relanzamiento. Con las mismas condiciones, puede relanzar uno o varios de sus dados o ninguno. Eso sí, una vez que hayamos relanzado, nos tendremos que quedar con nuestros dados. Una vez que hemos terminado la tirada de dados, pasaremos a la fase 2, que es la de colocación de dados. En esta fase vamos a colocar de forma alterna un dado cada uno de nosotros hasta que tengamos los 4 colocados. ¿Quién va a comenzar? Pues dependerá de esta tarjeta de aquí con la ventana visible. Comenzará el piloto, después el copiloto, piloto, copiloto y así alternativamente. Tendremos que respetar las limitaciones de color. El copiloto solo puede colocar en casillas que sean de color naranja o en las casillas de café que son mixtas. El piloto solo podrá colocar en casillas de color azul o en las casillas de café que son mixtas. También tendremos que respetar las limitaciones de número. Como veis, hay algunas casillas que no tienen limitaciones, pero, como os he dicho anteriormente, el tren de aterrizaje, los flaps y los frenos sí que necesitan una numeración específica. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 2, un 3, un 4 o un 5 o un 6, un 2, un 4 y un 6 en concreto. Colocar los dados nos sirve para realizar algunas acciones. Algunas son directas y algunas son indirectas. Vamos a ver cada una de las colocaciones de los dados, lo que puede afectar. En esta zona de aquí indicaremos el horizonte artificial, es decir, cómo va planeando el avión respecto a su horizontal. Si los dados que se colocan son iguales,
el horizonte no se moverá. Pero si se balancea hacia uno de los lados, vamos a ver qué lado es mayor y ese será el número de casillas o de flechitas o de posiciones que se moverá hacia ese lado, ¿vale? Es decir, se movería uno para acá, porque es la diferencia entre uno y otro. Si en lugar de un 2 hubiese sido un 3, se movería uno más. Así que ojo con la posición del avión. Si en rondas posteriores, en lugar de darse este caso, por ejemplo, se da este caso, aunque se desvíe el avión, no sean tiradas iguales, moveremos siempre hacia donde más alto sea el dado, tantas posiciones como su diferencia. Así que 5 menos 3, 2, y volveríamos a equilibrar el avión. Esta es una de las estrategias que podremos discutir en la primera fase. Importante que un jugador juegue un dado en la zona del horizonte artificial no quiere decir que el otro inmediatamente tenga que colocar aquí, pero en el momento que los dos estén colocados se va a ejecutar la acción. Otro lugar que tenemos disponible serán los motores, que será esta zona de aquí. Los motores nos van a servir para mover nuestro avión en velocidad o en distancia hacia el aeropuerto. Es decir, nos puede acercar al aeropuerto. En este caso va a funcionar como una suma. Por ejemplo, si jugamos un 3 y un 2, hacemos la suma, es un 5, y dependiendo de cómo estén estos indicadores, así nos vamos a mover. Si la suma cae por detrás del indicador azul, no nos moveremos nada. Si la suma cae entre el azul y el naranja, nos moveremos una posición, que será avanzar esta tarjetita por debajo del tablero. Y si la suma está por delante del naranja, entonces nos moveremos dos posiciones, una que ya hemos movido y otra más. Ojo con que pase esto. Luego lo explico en condiciones de derrota. Eso es muy fácil a priori, pero estos indicadores se van a ir moviendo. Este azul va a ir avanzando, pero este naranja también va a ir avanzando. Por tanto, cada vez la suma que necesitamos para mover el avión va a ser mayor. Incluso la suma que necesitamos si quisiéramos movernos dos espacios también va a ser bastante mayor. Vamos a ver ahora la acción de radio. Como os he dicho antes, el copiloto tiene dos posiciones y el piloto tiene uno. En este caso, da igual qué número utilicemos a la hora de colocarnos, pero necesitamos ese número para ver cómo de lejos llega nuestra radio. En este caso, con un 4, tendremos 1, 2, 3 y 4, llegaremos hasta esta posición y retiraremos uno de los aviones. Si hubiésemos jugado un 2, como había pasado anteriormente, pues 1 y 2, aquí no hay nada, no hay ningún avión todavía. Así que no podremos actuar ahí. Pero si anteriormente hubiésemos activado la zona de los motores y ya nos hubiésemos movido, entonces ahora la numeración es diferente. Con un 2 sí que llego a una zona de aviones y lo puedo retirar. Como digo, el copiloto tiene dos opciones de radio, el piloto solo tiene una. Vamos a ver ahora las cosas que son específicas de cada uno de los jugadores. En el caso del piloto tiene el tren de aterrizaje y necesita 3 dados para ello con una numeración concreta. El piloto los puede activar en cualquier orden. Puede activar primero este, luego este y luego este, o el primero, segundo y tercero, o saltarse como quiera. Simplemente necesita esa numeración y cuando lo coloque va a activar ese tren de aterrizaje que, como veis, indica que tenemos 3, y en cualquiera de esos puntos moverá el indicador azul un pasito hacia la derecha. La siguiente vez que coloque una numeración en este sitio, activará ese tren de aterrizaje y moverá otro pasito hacia la derecha, de tal forma que si vais calculando, el piloto va a mover 3 veces la flechita azul durante toda la partida. Vamos ahora con los flaps del avión, y en este caso tenemos 4, los activa el copiloto, pero hay que activarlos en orden, es decir, primero este, luego este, luego este y luego este. Nos lo recuerdan las flechitas que hay entre medias de ellos. De la misma forma se activan por numeración. Cuando active uno, activaré el flap y moveré la flechita naranja hacia la derecha. Por tanto, como os he dicho en el caso del tren de aterrizaje, voy a activar 4 flaps, voy a mover 4 veces la flechita de la derecha.
Tened en cuenta a lo largo sobre todo de las primeras rondas que si este indicador sube mucho nos va a costar más movernos, que si luego no nos movemos en algún momento y queremos movernos dos y los flaps están activados, va a ser muy complicado movernos dos posiciones. Y ahora veréis por qué os estoy diciendo esto, ya que será condición de victoria o de derrota la posición en la que tengamos el aeropuerto. Otra de las acciones que tenemos disponibles serán los frenos. Los frenos son cosa del piloto también y hay que activarlos 3 veces. Cada uno de los dados del piloto activará uno de los frenos y hará que movamos la flechita roja un paso hacia la derecha. Hay que activarlos también de izquierda a derecha, comenzando por el 2, después el 4 y después el 6. Algo importante es que no es necesario activar todos los frenos para poder terminar la partida, pero sí, cuanto más alto esté nuestro freno al final o en la ronda final, más fácil será detener el avión. Ahora, cuando os haga la explicación del final, veréis por qué. Por último, tenemos la zona de concentración, que es la de los cafés. Con cualquier dado de cualquier color, porque nos sobre o porque no nos venga bien, nos podemos venir a esta zona de aquí y añadir un café a esta zona, máximo 3. ¿Para qué queremos los cafés? Como bien nos indica el fondo del propio hueco, cualquiera de los dos jugadores podrá tomarse uno o más cafés en cualquier momento, siempre y cuando los tengan disponibles, para sumar un +1 o un -1 por cada uno de los cafés que nos tomemos a un dado que vayamos a colocar. Por tanto, como resumen de esta fase, vamos a ir colocando dados de forma alternativa entre piloto y copiloto hasta que hayamos gastado nuestros 4 dados. De forma obligatoria, y por eso tenemos una exclamación para recordárnoslo, tenemos que colocar uno de nuestros dados en el horizonte artificial y otro de nuestros dados en los motores. Esos siempre tienen que activarse. Los otros 2 dados pueden colocarse donde queramos. Por último, pasaremos a la fase 3, que será la de final de ronda. Lo primero, avanzaremos el marcador de altitud un espacio. Después, cada uno de los jugadores recuperará todos sus dados del tablero central. Y si los indicadores están de esta manera, pasaremos a una nueva ronda. Pero si la imagen del aeropuerto aparece en pantalla y además también aparece la imagen del avión, entonces pasaremos a la sección de final de partida, que os explicaré más adelante. Como resumen de lo que os he dicho, fase 1, discusión de la estrategia y tiradas de dados. Hasta que tiremos los dados, podemos indicar qué queremos hacer dentro del avión. Una vez que hemos tirado los dados, tendremos que callarnos y pasar a la segunda fase, que será la de colocación de los dados. Vamos a ir colocando de forma alternativa un jugador, otro jugador, dependiendo de en qué turno estemos, que nos indicará a través de la flecha quién es el jugador inicial. Activaremos el horizonte artificial, activaremos los motores, haremos el resto de acciones según nuestros dados vayan indicando y cuando los 2 jugadores hayan gastado sus 4 dados pasaremos a la tercera fase, donde recuperaremos nuestros dados y avanzaremos las diferentes cartas. Y vamos a ir jugando de esta forma turno a turno hasta que lleguemos al final de la partida, que ya os he dicho que es cuando nos encontremos con esta visualización. Antes de ver el final de la partida, os voy a decir diferentes casos en los que ya podríamos haber perdido sin haber llegado hasta el final. El primer caso en el que podremos perder la partida es en el que en algún momento, moviendo el horizonte artificial, la flechita delantera llegue hasta una de las cruces laterales. Habremos lateralizado demasiado el avión y entonces perderemos la partida en ese momento. Otro de los casos donde perderemos la partida será si hacemos avanzar el avión hasta una casilla donde un avión entre en nuestra ventana de visión. En este caso tendremos una colisión y también perderemos de forma inmediata la partida. Bien dependiente de la posición del aeropuerto, será que estemos en esta posición actual y tengamos que volver a activar la trayectoria de aproximación. Esto indicará que nos hemos pasado la pista de aterrizaje y habremos perdido también la partida. Por último, si tenemos el avión ya en la pantalla, pero nosotros no hemos llegado al aeropuerto, el avión se habrá estrellado antes de llegar al aeropuerto y también habremos perdido la partida. Os he dicho varias situaciones en las que
el aterrizaje será nefasto. Vamos a ver ahora cómo podemos ganar en este SkyTeam. Llegamos a la última ronda y el final de la partida, cuando nos hemos encontrado esto en las dos ventanas del avión. Tenemos la imagen del aeropuerto y la imagen del avión. En este caso nos indica que nuestro avión ha llegado al aeropuerto al mismo tiempo que está a punto de tocar tierra con el tren de aterrizaje ya sacado. En este caso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el resto de rondas, pero tenemos que dejar el avión perfectamente colocado para tomar tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta última ronda, al colocar los dados, tendremos que dejar el avión completamente en horizontal, es decir, de la misma forma que hemos comenzado con la preparación de la partida. Por tanto, esté donde esté, nuestro objetivo primordial será dejar equilibrado el avión en posición horizontal, ya sea con el mismo número si ya estábamos en posición horizontal o, como os he explicado durante la partida, moviéndolo para que se quede de forma horizontal. Ahora, en este turno, la acción de los motores va a ser muy importante. Aquí es donde entra la importancia de los frenos. Ya os he dicho que no hace falta que avancemos el freno hasta el final, podríamos habernos quedado simplemente en el 4, pero será más fácil cuanto más alto estén los frenos. ¿Por qué? Porque cuando coloquemos los dados, la suma de los dados tiene que ser inferior a la posición de los frenos. Por tanto, si tuviéramos un 4 y jugásemos esto, no habríamos conseguido frenar. Así que o los frenos tienen que estar más arriba o la suma tiene que ser más bajita. Y en este momento tendremos que comprobar el aterrizaje. Al final de esta ronda ganaremos la partida si se cumplen 4 condiciones. Primero, si no hay contadores de avión en la trayectoria de aproximación. Segundo, si todos los botones de los flaps y del tren de aterrizaje están en verde. Tercero, si el horizonte artificial está en su posición correcta. Y cuarto, la velocidad es inferior a los frenos. Habremos conseguido aterrizar con suavidad y habremos ganado la partida. Pues esto ha sido SkyTeam, es un juego al que le teníamos muchísimas ganas, que se ha ido retrasando un poquito y que nos va a hacer esperar durante todo el verano para tenerlo en nuestras manos, pero ha salido nominado en los Speed del Yares, así que bueno, tendrá que ser. Nosotros desde aquí lo recomendamos. Sabéis que los juegos específicos para 2 no siempre pasan nuestra barrera, pero en este caso ha sido todo un juegazo, nos ha encantado y es totalmente recomendable. Os vuelvo a repetir que tendréis un segundo vídeo con los módulos, con diferencias de dificultad, con diferentes aeropuertos, con más cositas que le podemos poner al tablero. Esto es el juego base, es lo más sencillo que os podéis enfrentar en este SkyTeam, pero hay mucho más. Así que nada más, con esto os dejo y os espero en el próximo vídeo de SkyTeam. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.